Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Elvira de Borbón. Ella fue una infanta carlista un tanto infeliz que protagonizó un gran escándalo en la época al fugarse con un pintor italiano que era 10 años mayor que ella. Un hecho que fue bastante comentado en la prensa de su tiempo, provocando el rechazo de su familia y del bando carlista. Espero que os guste esta biografía. Elvira de Borbón y de Borbón-Parma nació el 28 de julio de 1871 en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Fue hija del duque de Madrid, Carlos de Borbón, y de la primera esposa de este, la duquesa Margarita de Borbón-Parma. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Elvira la tercera de sus vástagos. La infanta nació en Suiza a causa de que su padre era el pretendiente carlista al trono español, convirtiéndose en la ciudad de Ginebra en un punto de reunión del bando carlista. Pero en el año 1872, la familia del duque de Madrid acabaría siendo expulsada de Suiza, debido a que su padre había iniciado la tercera guerra carlista, violando así la neutralidad política que había establecida en dicho país. Viéndose obligada la familia a refugiarse en tierras italianas, instalándose así en una de las residencias que pertenecían a su familia materna, la villa Tenuta Reale, en Viareggio, en la región de la Toscana. En su nuevo hogar italiano, los duques de Madrid establecieron una pequeña corte que sería frecuentada por intelectuales, políticos y partidarios carlistas que eran leales a su padre. Elvira crecería en aquella villa italiana donde tuvo una infancia feliz. Su madre era una mujer cariñosa y atenta que se centró en la educación de sus hijos, pasando así mucho tiempo junto a su progenitora. En cambio, su padre era descrito como un hombre frío, sombrío y rudo, el cual llegaría a ser temido incluso por sus propios hijos y miembros del servicio ante su trato difícil. La niña crece en un hogar tranquilo y familiar, pese al carácter de su padre. Ella solía pasar mucho tiempo al aire libre, algo que no era habitual para una jovencita de su posición, disfrutando así de numerosos juegos infantiles y de paseos por los jardines de aquella villa italiana en la que pasaría muchos años. Elvira iría creciendo, convirtiéndose en una muchacha que sería descrita como bonita, de tez morena y de ojos oscuros, teniendo así una hermosa y cautivadora mirada, además de ser vista como una joven vivaz y muy curiosa. En el año 1890, la infanta conoció al príncipe Leopoldo Fernando de Austria-Toscana, un hombre que era descrito como encantador y atractivo, enamorándose rápidamente ambos jóvenes nada más conocerse. Los enamorados no tardaron en iniciar un noviazgo, y cuando éste salió a la luz, la familia Habsburgo-Lorena y sus diferentes ramas no mostraron el más mínimo interés por la novia, considerando aquella relación amorosa como un simple capricho pasajero. Ante esta situación, Elvira logró convencer a su enamorado para que viajase hasta la ciudad de Viena y reunirse con distintos parientes suyos con la intención de comunicarles el deseo de la pareja de casarse, pero acabaría recibiendo una negativa por parte del emperador Francisco José I de Austria. Aquel rechazo por parte de la corona imperial fue por culpa de la reina viuda de España, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Esta logró ejercer una gran influencia para que ese casamiento no se llegase a celebrar, debido a que no quería que un miembro de su familia se casase con la hija de un traidor, al ser el duque de Madrid una gran amenaza para la corona española, al ser un pretendiente carlista al trono español. Cuando el príncipe Leopoldo Fernando regresó a tierras italianas,
Este le comunicó a su enamorada que no se casaría con ella, siendo algo que fue muy doloroso para Elvira, quien aseguró ante su amado que algún día se arrepentiría de su decisión, rompiéndose así su noviazgo. Unos años después, Leopoldo Fernando acabó renunciando a sus títulos nobiliarios y adoptó el apellido Wölfling, llevándose una vida civil normal al alejarse de la vida pública, llegándose a casar hasta en 3 ocasiones distintas con diferentes mujeres. Elvira sufrió de una gran decepción amorosa al romperse su noviazgo con el príncipe Leopoldo Fernando. Además, también sufrió mucho con la muerte de su madre, la duquesa Margarita, quien falleció en el año 1893. La infanta se sintió muy sola en aquella villa italiana donde se había criado, ya que desde que se produjo la muerte de su madre, este lugar se volvió muy sombrío, estando todo controlado por un padre demasiado conservador, distante y frío. Un año después de haber perdido a su madre, su padre se casó con la princesa María Berta de Rohan, una mujer que no sería bien aceptada por sus hijastros, los cuales la describirían como muy fría y demasiado austríaca. Elvira pasaría los días encerrada en su habitación, evitando tener trato con su padre y con su madrastra. Además, ella no apoyaba las luchas carlistas y soñaba con huir algún día de aquella villa italiana para iniciar su propia vida lejos de los protocolos y de la política. Un día, en el año 1896, la infanta conoció a un pintor italiano llamado Felipe Folchi, quien había sido contratado para restaurar uno de los frescos de la capilla de la villa. Elvira pronto congenió con este hombre que era 10 años mayor que ella, y de un día para otro la joven se fugó con el pintor, abandonando así su hogar en plena noche tras hacerse con algunas joyas, fugándose así con este hombre cuando tenía 25 años de edad. Tras hacerse pública la fuga de la infanta, la prensa de la época pronto se hicieron eco de la noticia. Salieron así numerosos rumores que decían que la infanta se había fugado con un hombre casado. Otros decían de que se encontraba embarazada. En cambio, otros dijeron de que había decidido ingresar en un convento como monja. Pero en realidad, Elvira se fugó con Felipe y se instalaron en un principio en una pequeña casita de campo en la región de la Toscana. Después se instalaron en la ciudad de Florencia, lugar donde llevarían una vida como de casados. Tiene así la pareja 3 hijos en común: Jorge, León y Filiberto, llegando todos ellos a edad adulta. La huida de Elvira fue un gran escándalo en la época, y pese a que su padre en un principio no se pronunció ante esa situación, finalmente acabaría dirigiéndose hacia sus partidarios carlistas, asegurando ante estos que su hija Elvira había muerto tanto para él como para la lucha carlista, algo que ocasionó que nunca más fuese buscada ni por su padre ni por las personas afines a él y a sus ideales. La infanta lleva una vida tranquila junto a la familia que había construido con el pintor Folchi, pero hacia el final de su vida ella acabará desarrollando un cáncer que la obligó a abandonar tierras italianas en busca de un buen tratamiento médico para su enfermedad, llegando así hasta la ciudad de París, pero desgraciadamente acabaría muriendo allí el 9 de diciembre de 1929, a los 58 años de edad. Sus hijos adoptaron el apellido Borbón y cada uno hizo su propia vida, algo que ocasionó que la gran mayoría de sus descendientes se encuentren en los Estados Unidos. Los restos mortales de Elvira descansan en la capilla de la Villa Tenuta Reale, en Viareggio, en Italia. No hay mucho más que decir sobre Elvira,
Ella fue una infanta carlista que tuvo una vida un tanto desdichada. Pese a tener una infancia feliz, ella y sus hermanos temerían a su padre, quien era un hombre demasiado sombrío. Después sufrió una gran decepción amorosa y posteriormente perdió a su madre, quien era la única persona que le había mostrado amor durante sus primeras décadas de vida. A todo este dolor hay que sumarle también que su padre se casó con una mujer que no sería ni querida ni aceptada por los hijos del duque de Madrid. Por esta razón, Elvira siempre soñó con escapar de aquella jaula de oro para hacer su vida lejos de allí, algo que pudo hacer cuando conoció al pintor Folky, quien le devolvió la felicidad y fue su compañero de vida durante muchos años, pese a estar muerta para su padre y para todo el bando carlista. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Elvira de Borbón. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis a otras princesas o nobles que se hayan fugado de sus hogares. Y con esto me despido. Hasta la próxima.